Buenas noches, bendiciones. Qué bueno que puedas estar con nosotros en este momento para estudiar acerca de Jesús. La clase pasada estuvimos viendo sus nombres, quién es Él, por medio de sus nombres los presentamos a Él de esta manera. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie, vamos a hablar sobre las profecías, vamos a ver, explorar el Antiguo Testamento y vamos a degustar viendo cómo las palabras que se dieron en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento. Pero antes de continuar con el tema y explicándolo, vamos a orar. Vamos a presentar este momento al Señor para así sea Él el que dirija cada una de las palabras que se ha de dar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, Espíritu Santo de Dios, en este momento yo te pido, Señor, que seas tú el maestro por excelencia impartiendo esta clase, Señor. Te pido, Señor, que tu presencia llegue a cada una de las personas que está detrás de esta pantalla, Padre, para escuchar, conocer más de ti. Oh Señor Jesús, queremos conocerte porque a medida que te conocemos, podemos saber más de ti y podemos tomarte como ejemplo para seguir, Señor, sabiendo tus hábitos, tus conductas, Padre Santo. Porque el objetivo de cada cristiano es ser cada día más a tu imagen y semejanza, Señor. Ayúdanos en este proceso, Señor. Guíanos en este proceso, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender la importancia del conocimiento de la palabra, Señor, y que a través de ella comprendamos quién eres tú para nuestras vidas y para este mundo, Señor. Este tiempo lo dejamos en tus manos, en el dulce nombre de tuyo, Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. El día de hoy vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Vamos a ver la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo las profecías mesiánicas, esas profecías dadas a Isaías, a Jeremías, a Amós, a Daniel, a David, todas esas profecías dadas mucho tiempo antes, se cumplieron en el Nuevo Testamento. Es interesante porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existen 400 años de silencio. O sea que sabemos por este dato que entre la palabra profética última que se dio acerca del Mesías y el cumplimiento de esta palabra en el Nuevo Testamento, el tiempo mínimo que pasó fueron 400 años. Esos 400 años se le llaman los 400 años de silencio. O sea que es un hecho relevante para nosotros saber este dato porque sabemos que solo el mover del Espíritu Santo, el mover de Dios pudo hacer que cosas que se dijeron en la antigüedad se cumplieran tan específicamente en el Nuevo Testamento. Ahora bien, vamos a irnos a hablar sobre las profecías mesiánicas desde la definición, para los que no conocen acerca de ellas. ¿Qué son las profecías mesiánicas? Las profecías mesiánicas son las profecías bíblicas usadas tradicionalmente por el Antiguo Testamento para reconocer la identidad del Mesías. Desde ya nosotros estamos partiendo de la premisa que sabemos quién es el Mesías, pero siempre cuando hablemos con otras personas tenemos que saber dar una definición para cuando te pregunten ¿y quién es el Mesías o por qué tú crees que es el Mesías? Y vamos a verlo ahora. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es este individuo del cual estábamos viendo que hay una mención de él en el Antiguo Testamento? Es así que este Mesías es, por definición, en hebreo, significa ungido. Ahora bien, en el judaísmo es considerado el salvador o liberador de un grupo de personas o de la humanidad en general. Liberará a los judíos de la servidumbre extranjera y restablecerá la edad dorada de Israel. Para el pueblo de Israel en general, el Mesías aún no ha llegado. Ellos están esperando un libertador político, un libertador militar, alguien que va más allá de lo espiritual. ¿Quién es ese Mesías? Si lo vemos así, tiene unas características en el judaísmo y en el cristianismo en común. Se dice que es un rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. Es un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y se entiende que este título en particular se asigna al enviado escogido de Dios
que traerá la paz a la humanidad, instaurando el reino de Dios. Si nos vamos a la Biblia de la profecía de Tim LaHaye, encontramos que él menciona que existen, para que tengamos una idea, profecías mesiánicas de la primera venida de Jesús en una cantidad de 125 profecías, según esta Biblia, ¿verdad? Así podemos ver que el Antiguo Testamento habla mucho acerca de Jesús y las características que él va a tener. No vamos a cubrir las 125 profecías o todas las que existen en la Biblia en este momento para este estudio bíblico, pero sí vamos a tomar las más importantes para que tengamos una idea de quién es ese Mesías. Para nosotros como iglesia de Restauración Senderos de Fe creemos que Jesús es el Mesías, que es ese Salvador prometido que Dios envió hace mucho tiempo atrás y que por medio de la muerte en la cruz del Calvario nos ha dado salvación, pero no simplemente una salvación física y militar, sino que nos ha dado una salvación eterna, nos ha dado la vida eterna. Ahora bien, las profecías mesiánicas no solo vamos a decir que cumplen con que Jesús es el Mesías, sino que vamos a revisar algunas de ellas para que tengamos fundamentos sólidos para cuando alguien te diga, ¿y por qué tú crees que Jesús es el Mesías? Y tú las puedas presentar y defender tu punto doctrinal con las personas que puedan traerte esta pregunta a tu vida. Te estoy presentando unas cuantas. Es importante que cada uno de nosotros hagamos nuestro propio estudio, tomemos la Biblia y empecemos a investigar acerca del tema. Para que tú tengas claro y concreto. ¿Por qué, Kelly? Porque si tú reconoces que Jesús es el Mesías, tú te estás reconociendo que es el Hijo de Dios, que no es un hombre más que estuvo en esta tierra, que fue un profeta más, sino que fue más. Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo a cumplir un propósito de salvación para la humanidad. Y nosotros lo podemos decir, pero lo vamos a confirmar con la palabra. Y empecemos ahora con las profecías mesiánicas a repasarlas. La palabra en el Antiguo Testamento dice que sería de la simiente de la mujer. ¿Qué significa esto? Que Jesús nacería de una mujer. Vemos cómo en Génesis 3:15, en el momento de la caída del hombre, ya se da esta palabra profética acerca de esto. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el carcañal. En Galatas 4:4 vemos cómo esta palabra profética se ha cumplido cuando Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el momento en que ese Mesías llegó a esta tierra, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí vemos cómo se cumple esta palabra al dar específicamente en este texto, decir, nacido de mujer, o sea, Jesús viene de la simiente de la mujer. Seguimos así viendo las profecías. Siguiente profecía dice que sería descendiente de Abraham. Es así que dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Con la llegada de Jesús a esta tierra, todas las naciones de la tierra fueron bendecidas, porque todos recibieron la salvación y la vida eterna por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y veamos lo que dice Mateo 1:2. Genealogía de Jesús. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Solo toma esta parte para que ustedes vean cómo en la genealogía de Jesús ya se está hablando de que él viene de la simiente de Abraham. Por medio de Abraham, todas las naciones de las tierras han de ser benditas, ya que Jesús viene de la simiente de Abraham. Y vemos su cumplimiento en este texto de Mateo. Si a ti te interesa este tema y quieres aprender más, yo te aconsejo en este punto en que estudies el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo fue ese apóstol, ese discípulo que tomó la historia de Jesús y fue viendo punto por punto y demostrando cómo Jesús era el Mesías esperado por los judíos. Él al escribir lo que buscaba, su objetivo era demostrar a cada persona de que Jesús era el Mesías, y muchas veces vas a encontrar en el libro de Mateo que dice, así como dijo el profeta.
Así como dijo el profeta, porque él le hace ese énfasis porque quería demostrarle al pueblo de Israel que Jesús era el Mesías prometido que estaban esperando y que él había cumplido las profecías mesiánicas con su vida. Seguimos. Dice la palabra de Dios que sería descendiente de la tribu de Judá. Génesis 49:10 nos dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo. Este término está haciendo referencia a Jesús y a él se congregarán los pueblos. Vemos como Mateo 1:2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahora vemos ahí en la parte de abajo, podemos ver cómo dice que también viene de la descendencia de la tribu de Judá Jesús. La palabra establece que él sería heredero del trono de David. Isaías 9:7 nos dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David, sobre su reino, y disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hace esto. Mateo 1:1 nos afirma que esta profecía se cumple, ya que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es otro texto en el cual podemos ver cómo viene de la descendencia de Abraham, pero también es hijo de David. Y como hijo de David, tiene derecho al trono de David. La palabra profética también nos dejó dicho y establecido que nacería en Belén. Isaías 7:14 nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ya el profeta Isaías, mucho tiempo antes, ya estaba diciendo en qué lugar habría de nacer el Mesías. Conocemos la historia de Jesús, vemos ese cumplimiento. En Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en día de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Este texto de Mateo ya nos está diciendo que Jesús nació en Belén, cumpliéndose así la palabra profética dada por el profeta Isaías. También se establece que nacería de una mujer virgen. Isaías también fue el que dio esta palabra profética. Dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías 7:14 podemos leer esto. Y aquí es importante hacer una observación. La palabra Emmanuel no es un nombre propio para Jesús, sino que Emmanuel es un título que describe la deidad de la persona. O sea que Emmanuel es el título de Jesús que lo hace ver como hijo de Dios. Esta palabra profética, vemos su cumplimiento en Mateo 1:18, en el cual dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado por el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí Mateo ya, miren, esto es lo que les decía, Mateo ya va diciendo, miren, esto pasó porque le había una palabra profética y en este momento se cumplió. El nombre es Jesús, es Salvador. Aquí vemos cómo ya por nombre está cumpliendo la definición que vimos del Mesías, que es un Salvador, el que ha de venir. También vemos palabra profética que nos dice que en un momento dado ese individuo huiría a Egipto, y esto aconteció en la niñez, cuando el rey Herodes mandó a matar a los niños. Él tuvo que huir en Egipto, pero ya el profeta Oseas lo había dicho,
En Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Vemos cómo se cumple en el relato de Mateo 2:1. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esa salida no fue una salida casual, huyendo en ese momento, sino que ya desde antes, ya Dios había avisado que eso habría de acontecer. También los profetas avisaron y dijeron que el ministerio de él sería en Galilea. Isaías lo dijo en su capítulo 9, versículo 1 y 2, perdón. Mas no habrá siempre oscuridad para los que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es bello ver cómo cuántos 400 años mínimo ya se sabía dónde iba a ser el ministerio de Jesús, ya se sabía dónde él iba a establecer su sede en esta tierra para hablar sobre el reino. Mateo 4:12-16 lo dice. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, que fue el lugar donde cuando llegó de Egipto, llega para Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Miren lo que Isaías nos había dicho, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Vemos cómo así esta palabra profética se cumple en la vida de Jesús, dándonos un punto más para creer que Jesús es el Mesías esperado. También la palabra establece que sería rechazado por los judíos. Ese rechazo ya se esperaba, Dios ya lo esperaba, ya conocía cómo era el pueblo de Israel. En Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando Isaías, que recuérdense que él era un judío hablando y dando esta palabra profética, por eso él se agrega y dice, no lo estimamos. Y Juan en su capítulo 1, versículo 10 y 11 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es un poco triste saber que los propios de él no lo recibieron, pero a la vez nosotros como gentiles debemos agradecer, porque por este error del pueblo judío nosotros fuimos aceptados en el olivo, fuimos injertados en el olivo y ahora somos parte del pueblo de Dios. Entraría triunfalmente a Jerusalén sobre un pollino. Zacarías 9:9 nos lo dice. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Juan 12:13-15 lo confirma. Tomaron a ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Vemos también a Juan que va avisando, miren, esta palabra profética se cumplió en Jesús. Sus discípulos estaban pendientes a eso porque era un mensaje importante. Ellos estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, ese rey esperado por Israel, y deseaban que todo el pueblo comprendiese que era así, que no era un hombre más o un revolucionario más que el que había llegado, sino que era ese Salvador que habían estado esperando por tanto tiempo. Pero lastimosamente el pueblo no comprendió que este Mesías venía a realizar un acto más poderoso
que ser un militar o un gobernante de este mundo. El precio por la vida de Jesús ya fue establecido en el Antiguo Testamento. Los profetas avisaron que sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías lo dice en Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Mateo 26:15, miren cómo se cumple ese momento en la vida de Jesús. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Judas hablando, y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vemos así el cumplimiento en la vida de Jesús de otra profecía mesiánica. Hablando ya de sus últimos días, los profetas avisaron que él permanecería en silencio cuando fuese acusado. Isaías lo dijo en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mateo nos recuerda este momento en la vida de Jesús. Mateo 26:62-63. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mas Jesús callaba. Cuando yo leí esto dije, podríamos pensar y decir, pero es que si él era judío, él podía conocer estas profecías y él estaba buscando cumplirlas para que se dijera que él era el Mesías. Pero eso no puede ser tan así. Recordemos que él estaba siendo un hombre como tú, como yo. Y estaba bajo las emociones humanas. Y sí, pudo ser que tenía claro que la profecía se estaba cumpliendo, pero es que en un momento de tanto estrés y de emoción tan fuerte negativa, ponte a pensar, nosotros mismos no sabemos cómo vamos a reaccionar. Nosotros mismos podemos decir, me voy a salir un poco del tema, pero para que tengas idea. Nosotros, si ocurriese un temblor, nosotros podemos decir, si ocurre un temblor, me agacho, me cubro y espero. Pero a la hora del temblor puede ser que tú salgas corriendo, seas el primero en salir corriendo. Las emociones humanas afectan los momentos. Entonces no podemos dar por sentado que él estaba tratando de cumplir las palabras proféticas. Simplemente era que la palabra profética se estaba cumpliendo. Lo mismo con el pollino. Miren, podemos decir, no, pero él sabía que había una palabra de que había que buscar un pollino y él fue y buscó el pollino. Sí, pero el pollino no era de él, era de una persona. Y él mandó a decirle, mira, el maestro lo necesita. Había 50% de probabilidades que dijera, sí te lo doy, y 50% que dijera que no. Pero como ese momento ya había sido establecido en el orden de Dios, el dueño del pollino dijo sí para prestárselo. Estas cosas no se cumplieron simplemente porque Jesús trató de hacer que se cumpliesen, sino que eran momentos que ya habían sido establecidos, y sucediera lo que sucediera, que él hiciera una cosa u otra cosa, esto se iba a cumplir porque la palabra profética ya había sido determinada para su vida. La palabra dijo que sería golpeado y escupido. Esto él ya no tenía el control. Él no iba a decir golpéenme, no les iba a decir escúpanme. Pero miren cómo Isaías, en Isaías 56 lo avisó que habría de acontecer. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Qué amor y qué entrega de nuestro Salvador en ese momento. Mírenlo, no escondió su rostro. Está diciendo, me iban a dar y yo no traté de protegerme, dejé que me dieran. Y en Marcos 14:65 lo podemos ver. Dice, entonces algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle, profetiza. ¿Cómo es el ser humano? Triste. Pero ante esta tristeza de evento también agradecer a Dios por haber enviado a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos. La palabra establece que sería contado con los pecadores. En Isaías 53:12 nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos.
repartirá el botín por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Aquí está. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y miren qué detalle, y orado por los transgresores. Vemos el cumplimiento de esta palabra profética de Isaías en Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones. Ahí ya se cumplió. Fue contado entre los pecadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Un detalle muy específico, que es para los que aún a este punto dicen no se ve tan específica la palabra profética mesiánica, pero miren, la palabra mesiánica decía, la profecía mesiánica en Salmo 69:21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estamos hablando de un tiempo mucho más antes de que Jesús naciera, de que ya había una palabra profética en que decía en que le darían hiel y vinagre. Y vimos su cumplimiento y el detalle del apóstol de decirlo en Juan 19:29. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Otra palabra específica era que su costado sería traspasado. Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Juan 19:34 nos muestra el momento en que se cumplió esta palabra profética cuando dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Repartieron su ropa y echaron suerte sobre ella. Eso ya se sabía. En el Salmo 22:18 lo dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Marcos describe este momento en el capítulo 15 y versículo 24, cuando dice, cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno de ellos. Ya los profetas avisaron que sus huesos no serían quebrantados. En el Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Ya está hablando de Dios actuando. Y vemos como en Juan 19:33 ocurrió. Los romanos acostumbraban a romper los huesos de la pierna. Pero miren lo que sucedió cuando Jesús muere. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y haciendo este detalle, esos soldados romanos de no quebrarle las piernas, vemos el cumplimiento de la profecía mesiánica que el Salmo 34 nos menciona. En Isaías 53:9 nos hace referencia en que Jesús sería enterrado con los ricos. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño con su boca. Mateo 24:57-60, vemos ese momento. Dice, cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacerlo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y vemos así cómo la vida de Jesús nos muestra que Él es el Hijo de Dios. No fue alguien más en la historia, no fue un hombre más, no fue un profeta más, sino que al ver en este día, hemos visto en este día que las profecías mesiánicas fueron cumplidas a cabalidad en la vida de Jesús. Y así podemos decir de que no estamos hablando simplemente de un profeta, de un hombre espiritual que vivió hace mucho tiempo, de un líder que marcó la historia como líder, sino que cuando hablamos de Jesús, hablamos del Hijo de Dios que vino a esta tierra para que tú y yo podamos ser salvos.
No estamos hablando de un personaje más en la historia. Estamos hablando de el personaje de la historia. Y en este día has estudiado conmigo acerca del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Pero el deseo mío, el deseo de esta casa no es simplemente que tengas conocimiento de quién es Jesús, sino que le conozcas a Él y que tengas una relación con Él. Y en este momento te quiero invitar a eso, a que no veas a Jesús simplemente como un personaje más de la historia, sino que a partir del día de hoy, ese personaje de la historia, del que se habló de él mucho tiempo antes que naciese, mucho más de 400 años, hombres profetas de Dios dijeron que él vendría a este mundo, no simplemente por decirlo, sino que Dios quería dejar marcar que tú eres Jesús, que hemos encontrado al Mesías del Antiguo Testamento en ti, Señor, que tú eres nuestro Salvador, Señor. En este momento te pedimos perdón por todos los errores, por todos los pecados que hemos cometido hasta este día, Señor. Y pedimos que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado y de toda maldad, Señor. Que a partir de este día seamos nuevas criaturas en ti, Señor, y que seas tú nuestro ejemplo, nuestro modelo a vivir, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser cada día más a tu imagen y semejanza en tu dulce nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué bueno que has tomado la mejor decisión en tu vida. Y te esperamos, si no tienes iglesia, en Senderos de Fe. Y ahora vamos a parar un momento y vamos a esperar porque en breves minutos tendremos nuestro tiempo de oración.